Hola, hola, estamos de vuelta. Ya está, pausas pequeñitas para que nadie se aburra ni se vaya. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora, Jimena? Vale, viene una charla súper chula porque nos va a hablar de los sesgos en lo que es la inteligencia artificial y de todos los programas de datos y demás. Al final, detrás de lo que programamos hay personas y las personas tienen sesgos. Entonces, me parece un tema súper interesante cómo luchar contra esto y cómo conseguir que el software sea lo más neutro posible, ¿no? Ya conocemos muchos casos de software que es machista o racista o capacitista o un montón de cosas así. Por eso me parecen charlas súper guay, que nos vengan a contar pues cómo se podría mitigar este problema y todo lo relacionado en torno a este tema, vaya. Pues sí. Sergio, ¿nos cuentas un poquito quiénes nos, quiénes nos van a hablar de esto? Pues mira, nos van a hablar de esto Paula Santamaría Villaverde y Rubén Rodríguez Fernández. Ella es psicóloga social y científica de datos y tiene una mezcla súper guay con su compañero porque él es doctorando en aprendizaje máquina, con lo cual yo creo que de esa fusión ahí puede salir, seguro que cualquier cosa que sale va a ser buena, ¿no? Entonces, nada, una charla yo creo que interesante y sobre todo diferente. Me apetece bastante escucharla y nada, les damos la Rubén, bienvenida. mira, te ¿Sí? voy a contar una cosa. Rubén está doctorándose en el aprendizaje de máquina explicable. Yo Sí. necesito que luego me explique qué es la máquina explicable. Venga, le damos paso y ya los Todo conocemos. vuestro. Hola, hola, Buenas. ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Nada, les escuchamos bien, les vemos bien, Genial. así que ningún problema. Y bueno, no sé, Jimena, ¿alguna cosita más? Nada, todo listo, con muchas ganas de escuchar vuestra charla. De verdad que hacéis un dúo muy, muy interesante. Me encanta, Paula, la gente de humanidades que se mete en tecnología porque nos hace mucha falta, así que genial. Sí, sí, en la diversidad está... Justo. Pues nada, un placer y todo vuestro. Vale, Vale. pues comparto la pantalla. Genial. Venga, les dejamos. Chao, que vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Vale, no sé si estáis viendo mi pantalla ahora mismo. ¿Sí? Yo lo veo, sí. Vale. Venga, pues empezamos. Bueno, ya nos han presentado, somos Paula y Rubén y vamos a estar hablando de Machine Learning, su impacto en las personas, todo desde una perspectiva psicosocial. Así que vamos a empezar. Vale. Vale, en el siglo XVII, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, 60 millones de personas son secuestradas de África y llevadas para ser esclavizadas. En 1791, Olympe de Gouache escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer Ciudadana y 2 años después es guillotinada. En 1955, Montgomery, Alabama, Rosa Parks es detenida por no ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco. 2016, ya en España, las personas con discapacidad auditiva presentan una tasa de desempleo de más del 50%. 2020, mar Mediterráneo, más de 1.700 personas pierden la vida en las rutas migratorias. Y 2021, prácticamente en todo el planeta Tierra, los actos sexuales entre personas del mismo sexo son criminalizados en casi 70 países y creo que en 12 de ellos están aún penados con la muerte. Parece ser que digamos que hay algo como en nuestro ADN social en el que siempre hemos visto muy presente la discriminación y lo que venimos a plantear es esta discriminación también puede tener cabida en un escenario tecnológico. De ser así, ¿qué características tiene este escenario que lo haga particular y desde dónde podemos digamos, generar medidas de afrontamiento, ¿no? Todo ello lo vamos a mirar desde una perspectiva psicosocial. Así que vamos a ver primero qué es la psicología social, porque supongo que no todo el mundo lo sabrá. Ahí estamos. Bueno, hay muchas definiciones de psicología social, mucho más técnicas, pero a mí sin duda la que más me gusta es que cuando las personas se juntan pasan cosas. Es verdad, cuando nos sentimos parte, pertenecientes a un grupo, tendemos a actuar de una manera diferente a como lo haríamos
cuando nos percibimos a nosotras o a nosotros como de manera más individual. Entonces, bueno, no hay tiempo para hablar de todos los procesos, pero es verdad que sin duda el sentir una identidad perteneciente a un grupo hace que, pues eso, tomamos actuaciones a veces más extremas, más en defensa del grupo, más en contra de los grupos contrarios. Y entonces la psicología social va a venir a intentar entender y explicar estos procesos digamos, de influencia persona individual, grupo y viceversa. Pero ¿para qué lo va a hacer, no? Como una rama de la psicología, siempre tengo como objetivo mejorar la vida y la calidad de vida de las personas. Entonces, todos estos estudios van a mirar el mundo de una manera para actuar sobre él, actuar desde el grupo y para el grupo. Para ver cómo mira la psicología los problemas y, por lo tanto, cómo hemos mirado los problemas de Machine Learning, tenemos a Martín Baró y a Tafel, estos dos señores de aquí abajo. Martín Baró es un psicólogo social español que vive toda la vida en El Salvador. Allí crea su teoría de la liberación y va a decir una cosa muy importante. Va a decir que cuando te acercas a una realidad hay que entenderla desde la narrativa de las personas. Es decir, cuando de repente llegó Maslow y hizo su pirámide de las necesidades, si tú luego vas a hacer una intervención en El Salvador, no te sirve esa pirámide de necesidades. Tienes que entender que la realidad es histórica y está contextualizada siempre. Y luego además llegará Tafel, que es el otro señor, y dirá, no solo hay que partir de la realidad concreta, las personas con las que intervenimos, sino que además una psicología social neutra es prácticamente imposible. Esto en ese momento, ambas realidades, tanto una crítica epistemológica como una crítica a la neutralidad, bueno, pues no les favorecía mucho porque siempre se quiere, digamos, poner la psicología social como una ciencia experimental, con experimentos en el vacío y demás, ¿no? Pero es verdad que la psicología social siempre se va a poner del lado del grupo desfavorecido. Tafel también dirá una cosa muy interesante y dirá, la discriminación, como hemos visto antes, no viene de procesos, digamos, raros o diferentes, no viene de personas especiales. La discriminación viene de procesos naturales, ordinarios, como es la categorización. Nos gustaba dejar un pequeño paréntesis, ya que hablamos de psicología, para explicar qué son los sesgos. A veces se malentienden un poco, dándole un sentido peyorativo a la palabra sesgo. Cuando nacemos, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Genial, gracias. Cuando nacemos, en los primeros años de vida, se generan unos cambios a nivel cerebral muy importantes a los que llamamos categorización, ¿no? Es decir, cogemos cajitas y metemos el mundo en esas cajitas. Esto es verdaderamente adaptativo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace enfrentarnos al día a día de una manera rápida, buscando atajos cognitivos, y nos hace enfrentarnos sin usar muchos recursos fisiológicos, ¿no? De manera que si yo veo un coche, me da igual si es blanco, si es rojo, si es grande, si es pequeño, sé que si paso y el coche viene rápido y cerca me pilla. Y eso es lo que viene siendo un sesgo, ¿no? Meter la realidad en cajitas. ¿Dónde está la zona de peligro? Cuando esas cajitas no se construyen por cosas visuales, sino que se construyen también de manera social, ¿no? Lo que llamamos constructos sociales. Y entonces heredamos por nuestros grupos de pertenencia y por nuestra cultura, pues qué es ser mujer, qué es ser hombre, qué es ser migrante, qué significa estar en situación de calle. Y esto también hacemos grupitos. ¿Cuál es el siguiente paso en la fase o en la zona de peligro? Que vamos por la vida estando sesgados y sesgadas cada minuto, ¿vale? Por una cosa adaptativa, pero sin ser conscientes de esos sesgos que acarreamos, ¿no? Que un poco será parecido a lo que comentará Rubén en los modelos de Machine Learning. ¿Qué pasa cuando yo pienso que las mujeres, pues se meten menos en el tema de matemáticas, de programación, no son tan aptas, no son tan aptas para el mundo empresarial y todo eso, que bueno, nadie dirá que lo piensa, pero la realidad es que en España, en el área de ciencia de datos, son un 17% somos mujeres. Es decir, cuando el sesgo social se hace real en sus consecuencias, estamos hablando de discriminación. Y ya es como zona de peligro súper enmarcada. Ante esto, bueno, ¿qué podemos hacer? Rubén al final contará técnicas concretas de Machine Learning. ¿Qué podemos hacer también desde la psicología social? ¿Cuál es la propuesta?
hablaremos de lo que es acción colectiva. Bueno, ahora cuando pueda pasar a la siguiente diapositiva y podemos ver a las personas. La acción colectiva es un grupo de personas que tienen una misma, comparten una realidad, ¿no? Ven la vida de una manera parecida, de una manera que la perciben como injusta y se creen capaces de cambiar esa situación. Aquí, por ejemplo, tenemos a Silti Carlo, ella es directora de Big Brother Watch, que es una asociación por los derechos civiles de temas de privacidad de datos. Tenemos a Valpac, Valeria y Patricia, un canal de YouTube que intenta acercar a las niñas a temas de programación, de física, de matemáticas, como para que tengan referentes de su misma edad. Y luego a Charles Isbell, ¿no? Él es una persona muy referente en el mundo de Machine Learning, de inteligencia artificial, y lo que viene hablando es de poner a las personas en el centro, ¿no? De entender que cuando proponemos una solución, un automatismo, un modelo de Machine Learning, no solo va a afectar a aquello que queremos solucionar, sino que afectará a muchas más personas que debemos tener en cuenta. Y sin extenderme más, le doy la palabra a mi compi Rubén para que nos aterrice todo esto en el escenario tecnológico. Vale, entonces en esta parte vamos a hacer una pequeña discusión de cómo estos sistemas de aprendizaje máquina tienen un impacto en la sociedad y las posibles áreas de mejora, tanto a nivel socioeconómico, es decir, sociales, como a nivel técnico, que en este caso pues seríamos nosotros como Data Scientists. ¿Vale? El primer área es la diversidad de los equipos de Data Science, que tiene como principal beneficio que los sesgos presentes en el equipo sean lo más heterogéneos posibles. Por ejemplo, si estamos desarrollando un sistema que evalúa en personas, estas personas seguramente lo probarán con personas similares a ellas, ¿vale? Entonces lo que estaríamos consiguiendo unas pruebas más representativas y un sistema más justo, ¿vale? El segundo área que también es muy importante es el acceso a los recursos y se centra en la diferencia de recursos que hay entre los diferentes actores en el campo del Machine Learning, ¿vale? Por ejemplo, es muy difícil que una persona como yo sea capaz de desarrollar un modelo como GPT-3, ¿vale? Ya que costó varios millones de euros en su entrenamiento, ¿vale? Otro de los problemas es que estos sistemas son escalables y esto nos pone en una desventaja competitiva contra ellos, ¿vale? Como humanos. Esto de escalables quiere decir que una vez que tengamos, por ejemplo, un sistema de conducción autónoma, lo podremos desplegar en muchos vehículos sin ningún coste, ¿vale? El software ya está ahí, el modelo ya está ahí. Simplemente necesitaríamos los recursos materiales, que sean los vehículos. Sin embargo, nosotros como humanos no somos escalables, no podemos clonarnos, y nuestro coste de entrenamiento no se reduce porque necesitamos pues, formarnos como persona y en este caso pues aprender a conducir. ¿Vale? El tercer área trata sobre la relación de poder, ¿vale? Que está muy relacionado con el anterior y básicamente la diferencia de poder es se basa en la diferencia de recursos que hay entre los diferentes actores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene muy pocos recursos, o sea, un actor con pocos recursos, difícilmente puede rebatir a otro sobre determinados aspectos, ¿vale? Por contextualizarlo un poco, por ejemplo, una persona con papel y boli, pues difícilmente podría rebatirme a mí que el número primo, número 100.000, es 104.729, ¿vale? Porque sería muy costoso o tardaría muchísimo tiempo. Vale, ya por último tenemos la ubicuidad, que básicamente esto se refiere a que actualmente los sistemas tecnológicos, ¿vale? Los aparatos electrónicos forman parte de nuestro día a día y cada vez pues, estos dispositivos están más integrados y recolectan más y más datos sobre nosotros. ¿Vale? Ignorando los problemas de privacidad que esto plantea, esto pone una ventaja competitiva a las empresas, ¿vale? Que administran estos datos, ¿vale? Sobre los pequeños actores, como pueden ser personas individuales o empresas más pequeñas, ¿vale? Y esto en cierta manera también limita la innovación de estas empresas, ¿vale? Centrándonos un poco ahora más en la parte técnica, una vez hemos visto estos aspectos socioeconómicos, ¿vale? Los sesgos en Machine Learning, al igual que en las personas, ¿vale? No son malos, ¿vale? De hecho, en este caso son indispensables. Ya que, por ejemplo, un sistema de Machine Learning necesita los sesgos inductivos para aprender, ¿vale? O, por ejemplo, cuando elegimos una regresión lineal, pues estamos asumiendo que la relación entre las variables de entrada y la variable de salida es una relación lineal, ¿vale? Pues eso es un sesgo, ¿vale? Entonces, el problema no son los sesgos, ¿vale? El problema es cuando estos sesgos son perjudiciales y afectan pues, a un grupo poblacional, ¿vale? Estos sesgos no tienen por qué ser algo que estén en los datos, ¿vale? O sea, pueden estar en los datos porque es un reflejo de un aspecto de la sociedad, pero también los podemos introducir nosotros como data scientists y generalmente esto es por desconocimiento, ¿vale? Pues entonces en el resto de la presentación nos vamos a centrar en diferentes métricas que nos permiten diagnosticar estos sesgos y cómo podemos tratar de mitigarlos, ¿vale? Para desarrollar sistemas que son más justos.
¿vale? Como caso práctico, vamos a trabajar con el dataset adult, ¿vale? Que es un dataset de datos demográficos de 1994, en el que tiene como objetivo pues, tratar de predecir si una persona gana más de 50.000 euros, ¿vale? Que consideraremos clase positiva o menos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues bueno, hemos seleccionado un modelo de Random Forest, ¿vale? Por ejemplo, esto es un sesgo mío, que a mí me gustan mucho los modelos basados en árboles y hace que, en mi caso, sea más probable elegir un modelo basado en árboles que un modelo como otro cualquiera, como puede ser una máquina vector soporte o una regresión logística, ¿vale? En este caso, pues bueno, vamos a considerar como atributo protegido el género, ¿vale? Y vamos a estudiar cómo el sistema funciona de manera diferente para hombres y para mujeres, ¿vale? Aquí tenéis un resumen de las métricas, tanto a nivel global como desagregado masculino, en género para hombres y mujeres, ¿vale? Y la métrica más importante en este caso es el recall, ¿vale? Que podemos ver que hay una diferencia bastante significativa entre hombres y mujeres, ¿vale? En este caso, en los hombres es un 0,8 y en las mujeres es un 0,5, ¿vale? Al final el recall lo que está midiendo es la habilidad que tenemos de clasificar algo como positivo cuando es positivo, ¿vale? Entonces este sistema está tratando de forma injusta a las mujeres y esto es algo que hemos introducido nosotros de forma artificial, ¿vale? Por nuestros propios sesgos. Entonces, si este sistema se utilizase, por ejemplo, para calcular una puntuación crediticia, pues estaría perjudicando injustamente a las mujeres y esto no sería algo que viene de los datos, ¿vale? Que pueden tener otro tipo de sesgos. Esto es algo que hemos introducido nosotros. Por eso es muy importante que seamos conscientes de las asunciones, ¿vale? Y de los peligros, entre comillas, que pueden tener las diferentes técnicas de Machine Learning. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez visto la problemática, lo que vamos a hacer es definir el campo de fairness, de Machine Learning, que básicamente es un área del aprendizaje de máquina automático que trata de hacer que los sistemas de Machine Learning sean más justos, ¿vale? El objetivo es que estos sistemas se basen únicamente en las actitudes o características relevantes y no se vean influenciados por otros atributos que son fuentes de sesgos o prejuicios, como pueden ser el género o la raza, ¿vale? Además, como consecuencia, también estamos tratando de evitar los feedback loops, que es básicamente, o sea, esto ocurre básicamente cuando la salida de nuestro modelo afecta a la futura recogida de datos, ¿vale? Y esto al final tiene como consecuencia que estos sesgos se van perpetuando o incluso pueden llegar a acentuarse, ¿vale? Por el simple hecho de utilizar ese modelo de Machine Learning. Vale, entonces ya hemos contextualizado el problema y ahora nos vamos a centrar en una serie de métricas, en este caso vamos a ver 3, pero hay un montón, que nos permiten, de alguna forma, ¿vale? Dependiendo del caso, pues tratar de cuantificar si nuestro sistema está sesgado o no, ¿vale? He cogido 3 que son muy sencillas, ¿vale? Para no perdernos. La primera es la diferencia estadística de la paridad, ¿vale? Que básicamente lo que mide es la diferencia de probabilidad, ¿vale? De ser clasificado como instancia positiva, que es al final, generalmente en este caso, es la clasificación deseable entre el grupo no privilegiado y el grupo privilegiado. Entonces, lo que queremos es que esas probabilidades sean las más cercanas a cero posible, porque querría decir pues, que nuestro sistema pues, no está utilizando ese atributo para sesgar entre la clasificación positiva o la negativa. La segunda, que es la diferencia de oportunidades, bueno, va a empezar por la tercera, que están de revés, es la diferencia entre los otros, ¿vale? Y esto básicamente lo que trata de conseguir o premiar es que el accuracy sea igual de alto para todos los grupos poblacionales, ¿vale? En este caso, pues para los hombres y para las mujeres, ¿vale? Y en concreto, lo que están midiendo es la diferencia entre el true positive rate y el false positive rate para los distintos grupos. Lo que está haciendo es que sean lo más parecidos posibles entre grupos, ¿vale? Y en este caso, pues sería la media. Si tenemos 2, pues sería la diferencia. Si tenemos más de 2, pues sería la media de todos de estas diferencias. Vale, y después tenemos el Equal Opportunity Difference, que es básicamente una relajación del average odds, en el cual solo se considera el true positive rate, ¿vale? Entonces, en este caso, estamos ignorando el false positive rate. Al final, en este caso, se eligen estas dos métricas, bueno, en el average odds, porque es la probabilidad, o bueno, están midiendo el número de instancias que se clasifican como positivas. En el average odds son tanto instancias que eran negativas y las ponemos como positivas que son positivas, y en el Equal Opportunity estamos relajando que solo son las positivas que se clasifican como positivas, ¿vale? Esta última, además, es más fácil de implementar en los sistemas de Machine Learning. Vale, entonces, nos hemos concienciado del problema que tenemos, sabemos cómo medirlo con esta serie de métricas, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo podemos actuar? ¿Vale? Pues podemos dividir todas las técnicas de fairness en Machine Learning en 3 grandes grupos que se van a delimitar pues, donde los situemos en el ciclo de vida de nuestro proyecto. Entonces tenemos las métricas de preprocessing que se centran en todo lo que podemos hacer
antes de meter nuestros datos al modelo, el in-processing, en el cual modificamos el entrenamiento o el modelo, pero simplemente pues involucra el proceso de entrenamiento. Y por último tenemos el postprocesado, que es todo lo que podemos hacer entre que sacamos algo del modelo, es decir, que tenemos una salida de modelo y tomamos una decisión. Vale, y ahora vamos a ver en detalle estas tres áreas y un ejemplo de cada uno de ellos. Vale, entonces en las técnicas de preprocessing, como comenté, pues modificamos o el dataset original o calculamos nueva información en base a ese dataset. Vale, y el objetivo que tenemos es reducir la diferencia probabilística entre las etiquetas para los diferentes grupos poblacionales. Vale, como ejemplo, pues tenemos aquí una técnica que modifica los pesos en este caso los costes de clasificación. Vale, hay un montón de ellas, esta es una de las más sencillas. Vale, y esto es similar a lo que se hace cuando tenemos datos desequilibrados. Vale, modificamos los costes de clasificación para que sean diferentes, en este caso, para cada uno de los grupos. Vale, y de esta forma podemos hacer, entre comillas, pues el modelo preste más atención a aquellas instancias positivas de los grupos de los grupos no privilegiados. Vale. Además, esto, como podéis ver, es bastante fácil de implementar, sobre todo en Python con scikit-learn, que únicamente tenemos que utilizar el parámetro sample weight de todos del método fit, ¿vale? Que implementan todos los estimadores de scikit-learn. Vale, después tenemos las técnicas de in-processing, que estas son más flexibles en el sentido de que podemos añadir más restricciones o más complejas porque modificamos el entrenamiento, pero como detrimento pues tiene que generalmente estas técnicas se implementan para un modelo en particular o familia de modelos. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo nos dicen tenéis que utilizar este modelo, tenéis que utilizar esta plataforma, pues puede que no las utilicen, o sea, que no podamos utilizarlas. ¿Vale? Como ejemplo concreto tenemos aquí el adversarial de Bayesian, que básicamente es una forma de modificar el entrenamiento, ¿vale? En el cual estamos buscando un modelo con un buen accuracy, es decir, al final como hacemos todos los modelos, maximizar la métrica de rendimiento, en este caso con accuracy, pero podría ser otra, pero añadimos un nuevo término a la función de pérdida en la que tratamos de minimizar la posibilidad de que un segundo modelo, ¿vale? Que se entrena después posteriormente, sea capaz de predecir si es una población, un grupo poblacional discriminado, o sea, que está protegido o no, en base a esa información de salida. Es decir, que queremos que la salida del modelo, esta probabilidad en este caso, pues tenga la menor información posible sobre el atributo protegido. Vale, y por último, las técnicas basadas en postprocesado, que es simplemente una capa adicional que ponemos sobre el modelo, ¿vale? Esto es el más sencillo de implementar porque lo podemos utilizar sobre un modelo que ya esté entrenado o un modelo que ya esté desplegado. Simplemente tenemos que añadir esta capa adicional, ¿vale? Que va a modificar la función de decisión de nuestro modelo para tratar de que sea más justo, ¿vale? Entonces, en este caso, os ponemos esta técnica que se llama Rigid Option Classification, que es muy sencilla conceptualmente, y lo que hace es cerca de la frontera de decisión, que es al final donde cambiaría pues, de una predicción negativa a una positiva o del revés, ¿vale? Que generalmente es 0,5, porque es una probabilidad de 0 a 1, ¿vale? Son sucesos excluyentes, ¿vale? Asumiendo que es 0,5, pues lo que haría es seleccionar un intervalo alrededor de este 0,5, ¿vale? Que llamaría una zona de riesgo, ¿vale? En esta zona de riesgo es más probable que se produzcan los sesgos, ¿vale? Porque el modelo, en esta área, pues el modelo no está tan seguro, entre comillas, ¿vale? No es una probabilidad de 0, que estaría muy seguro, o de 1, que también estaría muy seguro. Vale, entonces dentro de este área lo que hace el modelo es a los grupos poblacionales no privilegiados les otorga el beneficio de la duda, es decir, los clasifica siempre como positivos. Y a los grupos privilegiados lo que hace es clasificarlos como negativos, es decir, que es más conservador. Y de esta forma pues se pueden reducir, de cierto modo, los sesgos que puede tener nuestro modelo. Vale, lo mismo, aquí tenéis el ejemplo de cómo se puede implementar esta técnica, que es muy sencilla. Vale, y ya por último, a modo de resultados, al principio de esta presentación os enseño unas matrices de confusión, ¿vale? En las cuales veíamos, y unas métricas en las cuales veíamos que había una diferencia de rendimiento significativa entre los hombres y las mujeres, ¿vale? Y aquí después tenemos estas métricas originales, ¿vale? Como un control, y después tenemos que hemos obtenido, en este caso hemos seleccionado el mejor modelo de fairness, ¿vale? Que fue el de Rigid Option, ¿vale? Pero podría ser cualquiera de ellos. Entonces, si os fijáis, todas las métricas que os comenté anteriormente que miden los sesgos han pasado a tener valores no cercanos a 0, es decir, valores que son grandes, que quieren indicar que hay un sesgo, a esos valores cercanos a 0. ¿Vale? En las tres técnicas, pues los valores son muy cercanos a 0.
Vale, después aquí en las métricas de rendimiento podemos ver que el rendimiento es más o menos similar, es decir, que no ha habido, que el modelo no se ha degradado excesivamente, es decir, que más o menos conseguimos un rendimiento similar. Y lo más interesante, aquí una vez he visto que estas métricas de sesgo pues, son más o menos parecidas, las que miden el sesgo son más o menos son buenas, podemos ver que el recall, ¿vale? Estas pseudomatrices de confusión que al final son proporciones, ¿vale? Podemos ver que, por ejemplo, en el grupo masculino, antes teníamos un recall de 80, en este caso se ha degradado a 67, ¿vale? Y en el caso de las mujeres, este recall que era 50 se ha incrementado a 73. Es decir, hemos conseguido que el recall, una diferencia que había de 30 unidades, pues pasa a ser una diferencia de 6 unidades, ¿vale? Entonces lo que hemos conseguido es reducir el sesgo, un sistema más justo, pero lo hemos conseguido sin perder un rendimiento, es decir, sin degradar mucho el modelo, ¿vale? Y bueno, esto sería todo. Espero que os haya gustado, que os hayáis concienciado de este problema y que seáis conscientes de que es algo en lo que podemos trabajar como data scientists. Hay un montón de técnicas que podemos utilizar dependiendo de nuestro problema, ¿vale? Y no es una excusa el decir, pues es muy engorroso, porque ya habéis visto que es bastante sencillo una vez las conocéis. Entonces, quedamos a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta sobre esta presentación o curiosidades. Muchísimas gracias a los dos, de verdad que ha estado muy, muy guay. Siempre he visto charlas sobre temáticas de estas de sesgos, pero nunca había visto a nadie que dijera, oye, que sí que se han ideado soluciones o cosas para pulirlos un poco y demás. Y está genial ver Sí. que hay gente trabajando en ello, la verdad. Además podéis ver que el código, una vez entiende las técnicas, es muy sencillo, tampoco es algo que sea muy complejo. Obviamente hay que entender las técnicas y cada una pues vale para una situación en particular, pero tampoco es que sea muy engorroso de tengo que programar muchísimo, tengo que hacer mucho, no, son cosas sencillas. Sí, vamos, los trocitos de código que has enseñado eran sencillitos de leer y parecía un poquito. Y de verdad que estaba a ver que va viendo solución, ¿no? Sobre todo ahora que cada vez más empresas pues quieren automatizar cosas y demás. Por ejemplo, lo de delegar la contratación o la primera fase en que una IA decida si los currículos son aptos o no, que me parece, pues a día de hoy una barbaridad. Pues cosas así que al menos si algunos se aventuran a hacerlo, saber que hay un software que evita esos sesgos, pues genial, de verdad. Muchísimas gracias. Enhorabuena por la charla y sobre todo lo que comentaba Jimena y lo que comentaba Rubén al final. Creo que especialmente el ser conscientes de que esto existe y que tenemos que utilizar mecanismos para corregirlo, creo que es lo importante, ¿no? Al final de la charla. Pues bueno, las cuestiones técnicas, pues hay tiempo para mirarlas, pero sobre todo el mensaje que se está enviando es muy potente, ¿no? O sea, que enhorabuena por eso y la verdad que me ha gustado mucho la presentación de la introducción de Paula. Muy potente, ¿no? O sea, como empezaste ahí la charla, te quedas enganchado a la pantalla, así que enhorabuena. Sí, la verdad es que, bueno, es una técnica muy utilizada en psicología, ¿no? El enganche inicial muy emocional, pero al final es eso, ¿no? O sea, poner un poco el foco de atención en los problemas que al final a veces pues no te afectan directamente, pero sí le afectan a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha dicho Rubén al final, en los modelos pasa en la vida, los sesgos, o sea, hay que ser muy conscientes de que somos personas sesgadas todo el rato. Y todo el rato es todo el rato, o sea, entras en una tienda y yo, por ejemplo, tiendo a irme siempre a las cosas grises porque es mi color favorito y a lo mejor nunca veo pues si el verde me queda bien o me queda mal, ¿no? Pero somos sesgados todo el rato, entonces sí. Esos sesgos pues pueden acarrear problemáticas importantes y sobre todo en el mundo machine learning donde al final el objetivo es el automatismo para reducir costes, ¿no? El poder aplicarlo de una manera un poco como a diestra y siniestra, ¿no? Es algo que como humanos no podemos hacer, no podemos replicar nuestros sesgos a tanta velocidad y en tantas áreas diferentes, pero como en la parte de ciencia de datos sí lo podemos. Entonces hay que tener como el warning puesto ahí con highlighting. Eso es. Pues sí, muchísimas gracias. Cualquier cosita, tenéis el grupo Discord ahora para hablar sobre el tema. Sí que hay alguien que nos dice por aquí, muy interesante, conocía los conceptos, pero no había visto puesto en práctica.
Y nada, y que muchos aplausos. Sí, compartiremos, creo que por Discord, un documento con enlaces de interés. Pues también hay como pelis, vídeos, así como un poco ameno para conocer un poco más lo que hemos venido a hablar. Así que genial si la gente luego nos quiere contactar. Al final esta charla yo creo que es como para abrir un poco la veda de la reflexión, ¿no? Y estar en desacuerdo, en acuerdo, lo que sea, y hablar mucho del tema. Eso es importante. Pues sí, muchísimas gracias. Súper guay lo de los recursos. Gracias. Muy bien. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao, chao, chao.